Bueno, el día de hoy, continuando con la temática de motores DC, ya hemos visto algunos tipos, lo que son motores en paralelo, motores serie y de excitación independiente. Hoy vamos a ver un poco de los procedimientos que se hace para la medición de los valores básicos de los motores DC. Sí, y también un poco cuáles son los medios, de qué forma se puede hacer la comprobación del buen estado de los motores DC. Entonces, he subido dos videos. Veremos el de las mediciones, haremos el análisis del mismo y posteriormente veremos el de comprobación de las condiciones de los motores DC. También les informo que el día de mañana no tendremos actividad debido a que en mi caso estaré dentro del proceso de evaluación docente, entonces no tendremos videoconferencia eh, en ambas materias, ¿no? En el caso de máquinas DC y en el caso de instalaciones, ¿no? Entonces, para que no se conecten a la hora que tengan conmigo el día de mañana. Y a la última hora, el día de hoy que tenemos instalaciones, quedó pendiente la exposición de grupo 2 para que solamente se conecten a la última hora los integrantes de ese grupo, ¿sí? ¿Está entendido la información que le estoy dando? Sí, profesor. Ok, entonces vamos. Ingeniero, buenas tardes. O sea que solamente, solamente el grupo que tiene que exponer se presenta más luego a Sí, la última hora, ¿no? sí, a la última hora vamos a tener la Ok, del grupo pendiente, ¿no? Entonces, el grupo 2 se conecta a la última hora, ¿no? Y el día de mañana no tendremos, en mi caso, no tendremos actividad en ambas materias. Sí, entonces vamos a iniciar con el video. Luego que culmine, analizamos el mismo. Saludos, bienvenidos al canal Sosa NASA 1. Mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y en esta ocasión te voy a mostrar una utilidad de este multímetro digital. Bien, como podemos observar, los elementos que tenemos presentes acá, como podemos ver, aquí tenemos un motor eléctrico, como podemos observar. Aquí tenemos el multímetro digital. Aquí tenemos las puntas que están conectados a los conductores que provienen del multímetro digital, que sirven como medio para detectar señales. Y aquí entonces el multímetro, por los circuitos que tiene, nos lo expresa de forma visual a través de una pantalla, dependiendo del modo que le configuremos. Ahora, estos dos conductores que ustedes ven acá, este y este, estos son de una fuente de 12 voltios. En este caso, esta fuente se le puede configurar el voltaje. Entonces, ella tiene aproximadamente, bueno, vamos a probar primero el voltaje de la fuente para poder probar
Porque este motor, si observamos, no tenemos especificación. Vamos a acercarlo. No tenemos especificación de qué voltaje requiere. Ahora, como podemos ver acá, el eje central o rotor es grueso. Y este no es un motor de estos de los sencillos. Es un motor, realmente este proviene de una impresora, para que tengan una idea. Del carro que se desliza de izquierda a derecha en un carril para inyectar la tinta a la hoja en una impresora. Entonces este es un motor que tiene suficiente fuerza y que puede trabajar con una variedad de voltajes. Ahora, por precaución, yo le configuré un voltaje bajito acá, pero vamos a medir el voltaje que hay aquí, que también es útil. Lo primero que hacemos es encender el multímetro digital. Luego de encenderlo, como vamos a trabajar con voltaje directo, aquí lo que vamos a hacer es configurar, aquí vamos a configurar voltaje de corriente directa, voltaje en corriente directa. Entonces vamos a ponerlo en 20 voltios, ya que es la escala más baja que podemos usar para medir este voltaje, ya que este voltaje está por debajo de 20 voltios. Entonces es el número superior más cercano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya el multímetro está configurado. Hacerlo un poquito para acá. En las fuentes de voltaje directo, muchas veces usan un código para identificar los conductores. El que tiene la franja blanca, vamos a acercarlo a este, que tiene la franja blanca. Esta línea blanca que ven, eso es para indicar el conductor positivo. Como podemos observar, es negro y después una línea blanca. Entonces, el conductor negativo, aquí observamos que es completamente negro. Lo giramos y es completamente negro. Entonces, ese es el negativo y este es el positivo. En base a eso, yo voy a tomar el terminal positivo del multímetro y lo voy a conectar aquí. Y el terminal negativo del multímetro y lo voy a conectar acá. Como podemos observar, el multímetro ya me está dando lectura del voltaje. Como podemos ver, aquí tenemos 5.84 voltios, pero me está indicando un valor negativo. Ojo, el valor negativo indica que la polaridad está al revés, es decir, no está correcta. El positivo está con el negativo y el negativo con el positivo. Eso es lo que me indica el menos en la pantalla. Entonces vamos a chequear a ver por qué hace eso. Vamos a ver. Ok, ya veo. Ustedes ven que esta línea blanca, yo les dije que es el positivo, es correcto. Lo que sucede es que la fuente que estamos utilizando es una fuente que puede cambiar la polaridad si se desea. Y por esa razón me lo muestra negativo. Voy ahora a cambiar la polaridad en la fuente y observen lo que pasa con el multímetro. ¿Vieron cómo el signo negativo que estaba aquí desapareció? Porque cambié la polaridad. Pero observen bien, sigue conectado de la misma manera el multímetro, como podemos ver. Ahora voy a poner la polaridad inversa. Ahí está inversa. Entonces vamos a poner la polaridad normal, que es la correcta, así mismo, usando el código del conductor. Como podemos observar, positivo, positivo con positivo, negativo con negativo. Bien, vamos a utilizar así. Ya sabemos que tiene 5.73 voltios, ese voltaje es seguro para este motor. Este motor aparenta ser de 12 voltios, ¿ves? Entonces, vamos a desconectar aquí. Bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a medir el consumo de corriente de este motorcito. Normalmente estos motores en voltaje directo trabajan con un rango de voltaje. Desde un voltaje bajito hasta un voltaje máximo. Que si lo pasamos, lógico, vamos a quemar el devanado que está adentro. Que es una de las partes más importantes del motor, junto con el rotor. Entonces, vamos a dejar un terminal
acá una punta de multímetro sujetada ahí. Y vamos a trabajar con esta y con este conductor, con esta punta y este conductor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner multímetros por allá. El motor lo ponemos aquí, ya que es el que estamos usando de modelo para el experimento. Y vamos a tomar ahora este terminal negativo. Lo voy a poner en el negativo del motor. Como podemos observar, el motor también se lleva del código de colores respecto al positivo y al negativo. El negativo es negro y el positivo es rojo, igual como lo tiene el multímetro. Entonces, ahora, ustedes ven este conductor rojo. Vamos a ponerlo con este conductor negro. Ahí yo voy a cerrar el circuito. Vamos a ver. Ahí yo voy a cerrar el circuito. Una vez que yo cierre el circuito, el motor funcionará. Y vamos a poner el multímetro digital por acá. El multímetro me indicará cuál es el consumo de corriente. Pero antes de hacer eso, vamos a cambiar el modo, porque no hemos cambiado el modo aún. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, vamos a mover la perilla. Vamos a seguir moviéndola. Aquí dice amperes en corriente directa. Es correcto, pero yo no sé cuánto amperes consume esto. Entonces, aquí tiene una escala muy pequeña. Eso es micro, mili. Muy bajito, no sé. Entonces, vamos a probar poniéndolo en la escala más grande. La escala más grande es esta, 200 miliamperes. Y vamos a cerrar el circuito acá. Miren. Aquí vamos a cerrar el circuito a ver qué sucede. Como podemos observar, el motor empezó a rotar, a girar. Es decir, el rotor empezó a girar. Aquí me está detectando un flujo de corriente. Este flujo de corriente es lo que está consumiendo el motor. El flujo de corriente a través del tiempo. Entonces, vemos que me dice 33.6. Si nos llevamos de la escala que dice el multímetro acá, 200 miliamperes, esto equivale a 33.6 miliamperes. Ahora, vamos a hacer algo interesante. Vamos a aumentar el voltaje en la fuente para ver qué sucede. Voy a aumentarlo. Como podemos ver, subió un poquito el consumo. Bien, ahí lo subí un poco más. ¿Ven que está girando más rápido? Bien. Como podemos ver, el motor aumenta un poco el consumo de corriente a medida que aumento el voltaje. Pero miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a disminuir otra vez el voltaje para ver qué efecto tienen. El efecto no es mucho. Ahora les voy a enseñar en qué sí aumenta el consumo de corriente en el motor. Observen. Este motor está girando, pero está girando de forma libre. Es decir, no tiene algo que contrarreste el giro. Si yo tomo mis dedos y toco el motor, observen el multímetro. ¿Vieron cómo subió? De una vez el consumo. El consumo sube porque al yo frenar el giro del rotor del motor, el motor necesita más corriente para seguir girando. Miren esto. Miren. Hasta casi pararlo. Miren, miren, miren por dónde va. Y ahí lo paré. ¿Ustedes ven? Ahora lo voy a soltar. A medida que lo dejo girar libremente, baja el consumo de corriente. Esto se utiliza, esto es importante saberlo, cuando se hacen proyectos con motores eléctricos. Pues el motor, no sé si se fijaron que si yo le hago suficiente fuerza puedo pararlo. Mírenlo ahí, está parado. Aunque no es buena idea pararlo, porque pararlo puede hacer que se le dañe el devanado interno. Entonces, esto es útil saberlo para saber el tiempo o el consumo de energía que va a tener el motor a través del tiempo
aplicándole una carga, porque los motores son para hacer fuerza normalmente, ya sea para subir, bajar, empujar barcos, empujar vehículos, para grúas, todo eso se hace utilizando motores. Entonces, esto de la corriente es importante para saber cuál es la capacidad del generador que vamos a tener que utilizar para que el motor funcione. En caso de, por ejemplo, la batería que vamos a necesitar, cuántos miliamperes necesita la batería. Eso va a depender de la carga que le pongamos al motor y automáticamente, dependiendo de esa carga, vamos a ver el consumo con el multímetro. Y así. Entonces, ya hemos probado que el consumo de corriente depende de la fuerza que haga el motor. Mientras mayor es la fuerza que tiene que hacer el motor para mantener su velocidad angular, porque está girando, esa velocidad angular, entonces mayor es el consumo de corriente. El voltaje se mantiene igual, lo que aumenta el consumo de corriente. Y así. Ahora, con respecto al voltaje, si disminuimos el voltaje, va a disminuir la rotación. Si aumentamos el voltaje, aumenta la rotación. Entonces, esto es útil para proyectos, saberlo. Y así. Ya hemos verificado el consumo de corriente, pero este es el consumo de corriente sin carga, es decir, el motor tiene el rotor girando libremente. Buena aclaración eso. Y así, ya hemos hecho la prueba. Observen cómo está conectado, como podemos observar. Simplemente, como pueden observar en esta parte, el multímetro simplemente está en serie. En serie porque esa es una línea, la corriente entra al multímetro, por aquí, me la muestra acá, y después continúa su camino por aquí hasta llegar al motor, como podemos observar. Y esta línea va directa, como podemos observar. Miren, esta línea va directa al motor. Y así. Es decir, siempre se conecta el multímetro en serie en una línea que vaya al motor, porque el motor necesita dos líneas, la negativa y la positiva. En este caso tomamos la línea, bueno, realmente esta es la positiva, pero ahí está. Y así. Entonces hemos concluido. Cualquier pregunta me la dejan en la caja de comentarios. Vamos a desconectar el circuito, ya. Y entonces si desconecto, si lo pongo como circuito abierto, ven que ya lo separé, está abierto. No hay flujo de corriente ni de voltaje y el multímetro me marca 0. Entonces vamos a desconectar aquí. Bien. Entonces vamos a poner el multímetro como estaba y apagarlo acá. Cualquier pregunta me la dejan en la caja de comentarios. Pueden suscribirse al canal y activar la campanita para saber de los nuevos videos a través de las notificaciones. Pueden compartir el video, si les gustó me dan un me gusta. Pueden seguirnos también en Facebook, que tenemos nuestra página en Facebook. Y suscribirse aquí en YouTube. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bueno, analicemos un poco el video, ¿no? Si se dan cuenta, en el video hicieron dos mediciones de la más básica en los motores DC, que fueron los valores de voltaje y de amperaje, que se puede hacer en el caso de que el motor no presente alguna placa característica o un detalle donde indiquen estos valores, ¿sí? Estos valores son nominales, tanto para el voltaje como para la intensidad, ¿sí? No es por si acaso los valores internos de los devanados, de los cálculos que ya hemos hecho. Son los valores nominales, que es importante en el caso que no se tenga los datos, obtenerlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del multímetro, eh, para hacer la medición del voltaje, lo ubicó en la escala de 20 voltios DC. En lo personal aconsejo, porque muchas veces no sabemos los valores de tensión de la fuente de alimentación, colocarlo en la escala más alta, tanto para DC como el caso AC. Por ejemplo, si voy a trabajar en DC, yo lo ubicaría en 1000 voltios.
porque puede ser que el valor de mi fuente de alimentación, si no la conozco, sobrepase los 20 voltios. Entonces, siempre ubíquenla en el valor más alto, en DC, y si fuera el caso AC, también el valor más alto, que funcionará de la misma forma, ¿sí? Entonces, eso fue lo primero que hizo la medición de los voltajes. Bueno, me dio la fuente. Aquí, bueno, para la medición no importa mucho la polaridad, solamente lo que difiere es en el signo, pero lo que a mí me interesa en sí es el valor que obtengo, ¿no? En este caso es 5.84 voltios. Este es el que me interesa, no tanto el signo. Entonces, no se preocupe con eso de la polaridad. Y para hacer la medición en el caso del motor, conectó los elementos en serie para completar el circuito, ¿sí? Y verificar el valor del voltaje. Eso fue lo primero que hizo. En el caso de la intensidad o amperaje también hizo lo mismo. Se ubicó en el valor DC de intensidades, que viene detallado en la parte frontal del multímetro, ¿sí? En este caso es DC. Y lo ubicó en el valor más alto, de la misma forma porque no conoce el consumo o el amperaje de este motor. Y luego verificó cuál era el valor para este pequeño motor, ¿sí? Ahora, si se dieron cuenta, cuando aumentó el valor del voltaje, también aumentó el valor de la intensidad, ¿sí? Eso es aplicable en la ley de Ohm. Siempre el valor del voltaje va a ser directamente proporcional al valor de la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar el voltaje, también va a aumentar la intensidad. Por eso, cuando hizo la variación del voltaje, automáticamente, dependiendo de ese valor, aumentó también la intensidad. Y ahora, él hizo una pequeña prueba, le generó una presión con la mano en la parte móvil del motor, en la parte inducida, ¿no? En el eje aquí, donde en sí es la parte que me importa, ¿no? Al mantener presionado, aumentaba el amperaje dentro de este motor. Es por cuestión de lógica, ¿no? Ya que está generando un trabajo y por lo tanto también genera una fuerza, ¿sí? Entonces, se puede hacer dos pruebas para el amperaje en este motor, ¿no? Una prueba sin carga, es decir, que esta parte esté libre, y una prueba con carga, eh, ejerciéndole una presión sobre la misma. Entonces, el valor va automáticamente a aumentar. ¿Para qué me sirven estos valores? Posiblemente para hacer algún cálculo, para hallar otro dato técnico, ¿sí? Son valores muy pequeños, ya que en el caso de los motores DC, todos los valores son pequeños, de voltaje, de intensidades y potencia, ¿sí? Solamente en el caso de los motores AC, eh, que manejan valores mayores, los valores van a variar mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la potencia, a mayor potencia tenga el motor, físicamente va a ser de mayor dimensión, ¿sí? En el caso de los DC, son pequeños debido a que las potencias que manejan también son pequeñas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el video? ¿Algo que quieran comentar? Ingeniero, buenas tardes. Para el consumo del motor podemos coger del polo positivo y del polo negativo, ¿no es cierto? Claro, no importa mucho. Si se dan cuenta, en este caso, para hacer esta medición de la polaridad, no varió mucho, porque muchas veces este cable que está aquí, aunque él determinó los colores, ¿no verdad? Cuál era positivo y negativo,
Si hay como conectarlo de la forma que es por normativa, se lo hace. Pero si no hay, no va a diferir mucho, solamente va a variar el signo, ¿no? Que es positivo o negativo. Porque en ciertas ocasiones, por las condiciones que está trabajando el motor, el aislamiento, la cubierta protectora, la que va en la parte externa, se pierde o no se llega a visualizar específicamente qué colores. Entonces, se lo puede hacer las mediciones sin tomar en cuenta la polaridad, ¿no? Es algo muy sencillo si usted tiene un motor pequeño, que hay diferentes elementos como diferentes eh, cargas eléctricas. Por ejemplo, él indicaba que este motor es de una pequeña impresora, ¿verdad? Pueden hacer verificar para poder hallar los valores básicos de un motor tipo DC. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía 7 minutos. También tengo subido otro video, que está en la parte de abajo, pero por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a verlo, que es cómo comprobar si el motor está en óptimas condiciones. Muchas veces, cuando se hacen los planes de mantenimiento, bueno, un mantenimiento, no plan de mantenimiento porque son motores pequeños, simplemente son cuestiones básicas que hay que hacer. Por ejemplo, le ingresó polvo a los motores, una pequeña limpieza para que funcione en óptimas condiciones, que los elementos que componen el motor estén bien acoplados, ¿sí? Son cosas muy sencillas, pero es importante conocer porque le va a tocar el momento, si en caso que trabajen con motores DC, le va a tocar hacerlo, ¿no? Entonces, ese video lo veremos la siguiente semana, ¿sí? Por cuestión de tiempo. Y no se olviden, los que ven instalaciones solamente se conectan a la última hora los que faltan de exposición, ¿no? Que sería el día de hoy que expondría. Y el día de mañana no nos conectamos. A los que ven máquina, nos veríamos la semana que viene con ellos, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar hasta ahí. Y bueno, nos vemos con una parte a la última hora y con lo demás nos veríamos el día viernes. Entonces, pueden irse desconectando y que tengan buenas tardes. Gracias, profesor. Tenga buena. Gracias, ingeniero.